Festival 10 Sentidos. Blind Wiki, desvelando lo que no se ve. Hola, soy Antonio Abad y quería explicaros que Blind Wiki es un proyecto de comunicación para personas ciegas y con baja visión que desde 2015 ha sido desarrollado en Roma, Sydney, Breslavia, Berlín y Venecia. Se trata de una red de audio basada en la geolocalización en la que grupos de ciudadanos con diversidad visual utilizan teléfonos móviles para compartir sus experiencias y opiniones publicando grabaciones de audio en Internet. La plataforma no solo contiene información sobre las dificultades y barreras urbanas con las que se encuentran las personas ciegas, sino que también recoge anécdotas, historias y descripciones, creando entre todas y todos una cartografía sonora de esa ciudad que no pueden ver. Contra todo pronóstico y sorteando las innumerables dificultades ocasionadas por la pandemia, hemos conseguido llevar adelante la experiencia en Valencia con un grupo de 19 participantes que con gran entusiasmo han realizado innumerables expediciones colectivas de mapeado en las calles, tal como se percibe en las imágenes que acompañan esta locución. Podemos pues escuchar en este mapa sonoro inicial la excepcional percepción que de la ciudad de Valencia generosamente nos ofrecen estos entregados ciudadanos. A partir de aquí, la experiencia queda en manos de los participantes, para que si lo desean puedan extender el proyecto a otras áreas de la ciudad y también a otras personas interesadas en participar. Muchas gracias, amigas y amigos. Ha sido un gran placer. Imágenes del Paseo Marítimo de Valencia. Justina y César pasean con sus bastones por la plaza del ayuntamiento. Me llamo Justina, tengo 58 años, tengo una enfermedad en la vista, es degenerativa. Yo de pequeñita podía leer, estudiar, pero poco a poco me iba costando más y sobre los 40 años ya estaba ciega total. Nos dice Ana Soler, mientras camina por el puerto de Valencia. Desde hace 8 años tengo glaucoma crónico y en el ojo derecho perdí campo visual. Ana Compañ y su hija Amanda pasean por el Cañameral. Coincidiendo con mi embarazo, sufrí una grave pérdida de visión que me dejó con un 10% de visión en el ojo derecho y lo que se llama movimiento de mano en el ojo izquierdo. Habla Ana Soler. El objetivo de Blind Wiki es acercar los diferentes barrios o lugares en sí desde otra manera, a través de los diferentes sentidos. Imágenes de una expedición de mapeado de los participantes. Vamos a hacer unas expediciones, nos reunimos en diferentes grupos y con la aplicación expresamos lo que estamos sintiendo, lo que tenemos a nuestro alrededor. Habla Justina. Estamos en el parque de Albacete, de la calle Albacete, al lado de la Finca Roja, que es una finca preciosa de nuestra ciudad. Y esta finca, los orígenes que tuvo fueron como viviendas sociales. Y es una finca verdaderamente interesante. Se llama Roja por el color que tienen los ladrillos de barro. Y ocupa toda una manzana. Y en fin, tiene una historia muy atractiva, la verdad. Sigue Justina explicando el proyecto Blind Wiki, imágenes de una expedición colectiva. Es un proyecto internacional que está extendido por todo el mundo, se basa en expediciones que se hacen en grupos, que se suben a la plataforma. Imágenes de una expedición en Nazaret. Por supuesto elegimos los sitios, son sitios icónicos, sitios especiales que nos parecen interesantes para comentar. Vamos haciendo grabaciones, cada uno pues, según su experiencia, ¿no? Dentro de esas grabaciones pues, tenemos de todo, tenemos aportaciones históricas, aportaciones arquitectónicas, del entorno de los edificios, tenemos experiencias personales, aportaciones de barreras arquitectónicas para personas invidentes, para personas mayores también, en fin, cada uno aporta desde su punto de vista y desde sus conocimientos. Y luego, pues sí que es verdad que al ser algo tan global,
crea una percepción muy grande sobre el sitio en concreto donde estemos. Empar enseña a Encarna el funcionamiento de la aplicación móvil BlindWiki, frente al balneario Las Arenas. Pues abro la aplicación de Wiki y lo primero que hago es mirar que la ubicación esté correcta. Miro que sea así, la apeto, va pitando y me dice, ¿quieres que lo cambie? No, no, está bien. Entonces lo dejo, pone Carrero Eugenia Viñes y efectivamente estamos aquí. Entonces pulso el botón grabar una vez y cuando deja de sonar ya está grabando. En este momento ya está grabando y puedo grabar la sensación que yo tengo en este momento y se queda grabado. Pulso otra vez y ya está acabado. Ahora escucho lo que he grabado, ¿vale? Y lo que hago aquí es seleccionar etiquetas o poner etiquetas nuevas separadas por comas y doy a enviar y ya estaría. Habla Justina en un banco público. También es muy interesante que en esta plataforma participen personas videntes. No solo es una plataforma reducida a las personas invidentes, sino a todos, ¿no? Porque los comentarios que puedan hacer sobre la percepción que tienen las personas videntes en un lugar nos da muchísimos datos a los que no vemos, claro. Precisamente yo puedo consultar algún comentario de una persona vidente que me describa una plaza o que me explique un lugar, y eso para mí es muy enriquecedor. Habla Ana Compañ de las calles y la playa del Cabañal. Pues estamos frente a unas casas muy bajitas que el mar llegaba justo hasta la puerta. Son unas casas muy bonitas, con azulejo. Algunas tienen azulejo en tonos marrón y verdoso, yo no lo distingo muy bien, pero bueno, hay algunas que están un poquito más arregladas. Se construyó un muro que divide la zona del puerto de Nazaret. Les quitaron el mar en su día y esto me parece pues muy triste, la verdad. Si uno cierra los ojos, como este sitio es tan tranquilo, pues hasta puede escuchar el mar y sería precioso. Me lo estoy imaginando con los niños jugando y todo, llegando la arena casi hasta las puertas. Ahora hay pintados unos murales de Escif, de Barbie. Están un poco deteriorados también, pero bueno, también se podrían visitar. Nos explica Justina mientras pasea con César. BlindWiki lo conocí a través de un amigo de mi marido y mío. Se pusieron en contacto conmigo porque realmente quería participar. Justina prepara su teléfono móvil para registrar una locución. Es una plataforma muy abierta, ¿no? Realmente una persona invidente puede grabar ahí no solo sensaciones que tenga en un entorno cualquiera de la ciudad, sino también, que es donde más incidencia me parece a mí que hay que hacer, en las barreras arquitectónicas que día a día nos podemos encontrar los ciegos cuando salimos a la calle, ¿no? Estamos en Guillén de Castro, en un cruce que a mí me parece peligroso, porque hay unas barreras arquitectónicas que son fijas, que esas las puedes detectar con el bastón, como sea una papelera, como sea un buzón, un árbol, un contenedor, ¿vale? Pero hay otras barreras que esas son las verdaderamente peligrosas, que son las que se mueven, o sea, patinetes, a bicicletas, a que estás en un semáforo, se te pone verde y resulta que un coche se ha parado en pleno paso de peatones y tú vas a andar con el bastón y te tragas el coche que está esperando a que se le vuelva a poner verde el semáforo, porque no, a la hora de frenar no le ha dado tiempo a pasar y se ha quedado en medio del paso, ¿no? Por aquí, por el centro en Valencia, han puesto muchos carriles de bicis, que es algo maravilloso. Se han olvidado, ¿no?, de poner indicaciones para los ciegos, porque realmente yo voy a cruzar en algunas calles y entonces el semáforo no está puesto donde termina la acera. Registran Justina y César en un paso de cebra. Ya. Tenemos que pasar la isleta hasta llegar al semáforo. Tenemos que pasar la isleta. O sea, tenemos que cruzar el carril bici, ¿ves? Ahora están pasando bicicletas. Y están pasando bicicletas, eso. Pero no sabemos cuándo podemos pasar. Cuando yo voy a cruzar, porque el semáforo está verde, resulta que las bicis y los patinetes siguen pasando, que deberían pararse para que cruzáramos los peatones, ¿no? Ana Compañ y su hija Amanda buscan el street art de un dinosaurio, creado por Amanda en 2019 en una pared del Cabañal. Habla Amanda. A ver, es que un día estábamos en las escaleras y a mí se me ocurrió
hacer la idea de un libro y el personaje me lo inventé porque, a ver, primero porque era encantador, lo segundo porque era muy colorido y tercero porque salía en un personaje. Pero hicimos el libro y el graffiti. Y después yo al final me inventé cada personaje, los nombres. Y el diplodocus ciego se llama largo porque tiene la cola larga y el cuello alto. Ana y yo nos encontramos una furgoneta en medio de la calle, que eso es porque Ana se ve una furgoneta por aquí, oyes el ruido, ahí ya se choca, se pone el problema de esto, aparte de que está pues imposibilitando el paso, es que, vale, yo sé que por aquí puedo pasar, pero es que esto es la vía, por aquí pasa un coche y nos atropella sí o sí, porque yo, por ejemplo, por los lados no veo absolutamente nada. Ana y Amanda topan con un agujero en el pavimento. Por aquí, ¿ves? Esto de aquí, esto, ¿ves? Esto de aquí, esto de aquí, un agujero roto. Claro, debería estar señalizado y nunca está. Muy bien, aquí es que estos son los botones para saber que empieza y acaba un paso de cebra. Y por la vibración lo sabemos. Lo que pasa es que este está muy viejo y lo que hace es que se engancha el bastón. ¿Qué es ahí? ¡Es aquí! ¡Es este! ¿Te acuerdas? Después de una larga búsqueda por las calles del Cabañal, por fin Ana y Amanda encuentran el street art del dinosaurio. ¡Mira! ¡Qué pena! Lo han manchado por encima. Bueno, esto es lo que pasa con el arte, con el street art, que un día está y otro no está. Pero bueno, lo bonito es que quedará aquí registrado el color sea y esto es braille. desmoronado. Y pone una frase, que la frase quiere decir exactamente que realmente la que es ciega es la sociedad. ¿Por qué? Pues porque nunca se nos visibiliza en ningún evento, en nada que sea socialmente reconocido y sobre todo en el arte. Habla Ana Soler. Estamos aquí en el puerto de Valencia y delante tenemos el edificio del reloj. Se llama así porque es un edificio con reloj. Y bueno, este edificio antes era una estación. Debajo estaba la venta de billetes y arriba era donde se alojaban los trabajadores. Está hecho a semejanza a una estación de París, la estación de Lyon. Y donde estamos ahora mismo, antiguamente había una escalera, la escalinata real. Actualmente es una sala de exposiciones, hacen diferentes exposiciones, exhibiciones, y aquí podemos ver lo que es la decoración. Ahora mismo estamos en los tinglados y estamos caminando de forma paralela al puerto. Este es la verdad que es un espacio enorme y bueno, los tinglados antiguamente eran naves industriales y ahora se utiliza como espacio de exposiciones, lo utilizan mucho los patinadores y también hacen conciertos, ferias y bueno, es un espacio multiusos. Y ahora estamos tocando una especie de pez con alas, parece que es un pez mitológico, y bueno, estamos tocando lo que es la cabeza en sí. Entonces vamos hacia arriba, tenemos el cuerpo y más hacia arriba lo que es la cola. Y luego a nuestra izquierda tenemos una especie de medusa. Y esto es así porque la ornamentación, estamos justo enfrente del puerto, de allí que todo esté relacionado con el mar. Habla Justina. Está trabajando mucho en el tema de inclusión y de hacer ciudades amables y ciudades para todos, ¿no? Pero todavía quedan muchas cosas y por eso
hacemos hincapié pues, en los problemas que tenemos para que se trabaje más en el tema este. Créditos. Al participantes: Alfonso Alcobo, Amanda Sánchez, Ana Sánchez Compañ, Ana Cembrero, Ana Soler, César Marqués, Chuchi, Empar Botella, Encarnación Sánchez Martínez, Francisco Javier Vicente Castel, Javier Parra, Jorge Alamar, Juan Pascual Plaza, Justina Pérez Cantos, Nuria Váquez, Pablo Martínez, Paula Fernández Valdés, Vicente Aguado, Vicente Campoy. Coordinación: Isabel Puch. Producción audiovisual: Denver. Fotografía: Sergio Formoso y David Novella. Edición: Jano Sempere. Dirigido y guionizado por David Novella y Jano Sempere. Música: Caso cerrado de Justina Pérez Cantos. Just a Little Hope, de Adi Gold. Agradecimientos: Facultad de Belles Arts, Departament d'Escultura i Escola de Doctorat, de la Universitat Politécnica de València, 11 Comunitat Valenciana, Associació de Veïns i Veïnes Cabanyal Canyamelar, Maribel Domènech, Salomé Cuesta, Marta Fernández, Joseba Catalán Muñoz, Gemma Ollas, Juanjo Ferrer. Un proyecto de Antonio Abad, Valencia 2020. Gracias a Festival 10 Sentidos, Las Naves, Ajuntament de València y Blind Wiki.